Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el resultado de las razones trigonométricas llamado ley de senos. Llamamos ley de senos a la expresión tripartita que relaciona los lados y ángulos correspondientes de un triángulo que no es triángulo rectángulo. Notemos que hemos trabajado anteriormente con triángulos rectángulos y esta sería la primera vez que vamos a trabajar con triángulos que no son rectángulos. Por ejemplo, este tipo de triángulos se menciona que se van a trabajar con los lados y ángulos correspondientes. Mostramos en estas figuras quiénes serían el lado y ángulo correspondiente. Por ejemplo, aquí en la primera figura tenemos este lado es correspondiente a este ángulo. Notemos que sería el lado opuesto con respecto al ángulo. Notemos que aquí al ángulo lo voy a denotar con la letra mayúscula A y al lado lo voy a denotar con la letra minúscula A también, porque existe una correspondencia entre el ángulo y el lado. Por ejemplo, aquí tenemos que la base y este ángulo son correspondientes. Notemos que también se cumple que es el lado que se encuentra en el otro extremo del ángulo. Por ejemplo, aquí denotamos el ángulo con la letra mayúscula B y el lado con la letra minúscula B. Para este caso tenemos este lado, lo denotamos con C minúscula, y el ángulo correspondiente a este lado sería con C mayúscula. Notemos que la ley de senos va a trabajar con los ángulos y lados correspondientes. Notemos que aquí estamos indicando que es una expresión tripartita la ley de senos. A continuación vamos a presentar quién sería la ley de senos. Tenemos que es esa expresión algebraica. Notemos que es el seno del ángulo A dividido entre su lado. Debe ser igual al seno del ángulo B dividido entre su lado correspondiente. Y esto es igual a seno del ángulo C dividido entre su lado correspondiente. Y esta expresión tiene sentido si colocamos todos los lados y todos los ángulos en un mismo triángulo. Por ejemplo, aquí tenemos los lados correspondientes, sería el A con el ángulo A, el ángulo B con su lado B y el ángulo C con su lado correspondiente C. La ley de senos es una expresión tripartita. Notemos por qué se ha llamado de esta forma. Bueno, lo que pasa es de que esta expresión es una agrupación de tres ecuaciones. La primera de ellas sería la primera parte, es decir, seno de A entre su lado va a ser igual al seno de B dividido entre su lado. La segunda ecuación va a ser la expresión del lado derecho, seno del ángulo B dividido entre su lado correspondiente, y el seno de C dividido entre su lado correspondiente. Y la tercera ecuación va a ser cuando se relacionan las expresiones de los extremos, es decir, seno de A entre su lado y seno de C entre su lado correspondiente. Vamos a ocupar nosotros esta ley de senos, pero solamente en alguna de estas tres formas, es decir, no en la forma completa como se deduce de su explicación completa. Solamente vamos a ocupar esa expresión o esta otra o en su caso esta. Todo dependerá de los datos que tengamos. Bueno, entonces ya mostramos qué sería la ley de los senos. Pero ¿cómo voy a ocupar esta ley de los senos? La respuesta sería mediante el uso de tres datos, los cuales son un lado y un ángulo correspondiente. Y el tercer dato puede ser un lado o puede ser un ángulo. Veamos mediante unas figuras cómo quedaría representado los datos y cómo estaría utilizando la ley de los senos. Por ejemplo, tenemos como dato este ángulo que es correspondiente a este dato, es decir, sería lo que indica el inciso A, y tengo además un lado, en este caso sería este lado, y por lo tanto necesito calcular su ángulo correspondiente a este lado, es decir, este ángulo. La otra situación que planteamos aquí es tenemos los datos, el lado correspondiente con su ángulo, y ahora tengo como dato este ángulo
y se va a calcular el lado correspondiente a este ángulo. Por lo tanto, se tienen dos situaciones o casos diferentes para utilizar la ley de los senos. Vamos a realizar dos ejemplos donde utilicemos esta información. Vamos a comenzar con este caso, donde observemos que hay dos datos como ángulo, en este caso sería 80 y 20 grados, y el tercer dato sería el lado, ¿sí? Cualquiera de estos lados pudiera ser, pero en este caso se está representando Notemos que aquí se tiene este ángulo es correspondiente a este lado y tenemos que este ángulo es correspondiente a este otro, pero notemos que este es el dato que voy a calcular. Por lo tanto, vamos a ocupar la ley de senos. En este caso sería solamente una parte de ellas, donde estamos ocupando la notación de A y B, tanto para el ángulo como para los lados, y vamos a representar de manera indistinta. Aquí puedo llamar este ángulo A o lo puedo llamar aquí. No hay un orden especial, pero sí lo que se debe de respetar es de que si este ángulo lo llamo A, este lado sería llamado A. No puedo llamar ángulo A y por ejemplo llamar este lado C. Sería un error para sustitución de esta fórmula. Por lo tanto, vamos a nombrar a este ángulo A, a este ángulo B. Por lo tanto, como llamé B a este ángulo, este lado se llama B minúscula, y como tengo este ángulo llamado A, quiero calcular el lado A minúscula. Por lo tanto, tenemos que se puede sustituir en esta ecuación los tres datos que tenemos: seno del ángulo 80 dividido entre el dato que quiero conocer. Como no se tiene, se reescribe la incógnita. Del lado derecho sería seno del ángulo B, que en este caso es 20 grados, dividido entre su lado, que en este caso es 7. Por lo tanto, para poder conocer este lado, necesito resolver la ecuación. Pero para esto necesito simplificar los valores de seno de 80 grados y seno de 20 grados. Tomamos la calculadora científica y calculamos seno de 80 y seno de 20 grados. Tomamos entonces de 80 grados y vamos a calcular el seno. En este caso nos queda 0.9848. Notamos que la quinta cifra es 0. Podemos quitar todas estas adicionales por el proceso de redondeo. Por lo tanto, nos quedaría 0.9848, que sería este resultado. Y hacemos lo propio para seno de 20 grados. Notemos que ingresamos primero el valor del ángulo y después la razón trigonométrica. Tenemos como resultado 0.3420, que sería el resultado que tenemos aquí escrito. Vamos a ocupar 4 cifras decimales de esta expansión decimal. Para conocer el dato de esta incógnita, seguimos simplificando. Notamos que esta operación es una división, se puede simplificar y dividimos 0.3420 entre 7, nos da como resultado 0.0489. Notamos que esta ecuación ya no se puede simplificar y no se puede despejar directamente a la incógnita A porque se encuentra en el divisor. Recordemos que la incógnita nunca puede quedar en el divisor despejada, por lo tanto se tiene que pasar al lado derecho por medio de su operación contraria. Por lo tanto, aquí se encuentra dividiendo, va a pasar del lado derecho multiplicando, que sería lo que se tiene aquí, 0.0489 multiplicado por A, y reescribimos esta expresión. Por lo tanto, ya se encuentra en la parte superior la incógnita, ya se puede despejar. Por lo tanto, el valor numérico 0.0489 va a pasar al lado izquierdo mediante su operación inversa, que sería la división. Cuando realizamos la división, tenemos que el resultado es 20.14, es decir, ya tenemos el dato de este triángulo. Realicemos un segundo ejemplo. Ahora vamos a tener como datos dos lados del triángulo y un ángulo, y se va a calcular el ángulo de este lado correspondiente.
cambiamos la figura del triángulo. Recordemos que es aplicada la regla de los senos para cualquier triángulo que no sea rectángulo. Y entonces aquí se va a tener dos datos del triángulo y notemos que este ángulo es correspondiente a este lado y el ángulo que se quiere calcular es correspondiente a este otro. Por lo tanto, podemos ocupar la regla de los senos porque me relaciona los lados y ángulos correspondientes. Vamos a ocupar ahora la otra expresión donde podemos poner el seno del ángulo B dividido entre su lado B correspondiente y el seno del ángulo C dividido entre su lado correspondiente C minúscula. Notemos que pudimos haber ocupado la misma ecuación del inciso A, que solamente tendríamos que dar los nombres de acuerdo a la ecuación que estemos ocupando. Para dar un cambio vamos a utilizar esta regla de los senos y entonces vamos a dar los nombres a los lados. Por ejemplo, este ángulo lo llamamos B y su lado correspondiente sería B minúscula. Llamamos al ángulo que vamos a calcular C mayúscula y su lado correspondiente sería C minúscula. Por lo tanto, para poder calcular este ángulo se debe de resolver la ecuación. Como primer paso debemos sustituir estos tres datos en la ecuación. Tenemos entonces que el ángulo B es de 72 grados, el lado B mide 12, el ángulo C, como se quiere calcular, se escribe su incógnita aquí nuevamente, y el lado C, correspondiente a dicho ángulo, sería 6. Y después de esto se tiene que simplificar la ecuación para encontrar una ecuación equivalente. Calculamos entonces seno de 72 grados. En este caso tendríamos el valor de 0.9510 y notemos la quinta cifra es 5, por lo tanto se va a quitar, pero va a aumentar una unidad, el 0, es decir, nos quedaría 0.9511 con el proceso de redondeo. Notemos que es lo que nos quedó aquí, reescribo el 12 dividiendo y del lado izquierdo no se puede simplificar nada, por lo tanto se reescribe. Para obtener la siguiente ecuación equivalente se requiere simplificar la ecuación mediante la división y por lo tanto escribimos en la calculadora científica 0.9511 dividido entre 12. Tendríamos el resultado de 0.0793 y reescribimos el lado derecho de la ecuación. Notemos que ya esta ecuación ya está simplificada y la incógnita se encuentra en la parte superior, por lo tanto ya puedo comenzar a despejarla y por lo tanto vamos a pasar el 6 que se encuentra dividiendo, se pasa al lado izquierdo multiplicando y tenemos entonces 6 que multiplica a 0.0793 y reescribimos la expresión seno del ángulo C. Seguimos simplificando y tenemos 6 por 0.0793 y tenemos entonces el resultado de la multiplicación es 0.4758 y notemos que ya esta ecuación ya no se puede simplificar más, por lo tanto vamos a dejar el ángulo C solo del lado derecho, por lo tanto se va a pasar la operación seno al lado izquierdo mediante su operación inversa, que recordemos que se llama arcoseno y en la calculadora se puede encontrar como seno a la menos 1 del valor. En este caso reescribimos este valor que teníamos en la ecuación anterior, 0.4758. 0.4758 se escribe primero y después ocupamos la razón trigonométrica arcoseno. En este caso es 28.4. Notemos que es el resultado que obtuvimos. Con esto estamos viendo las dos posibilidades que se tienen para calcular los datos de un triángulo que no es rectángulo, ocupando la ley de los senos. Con esto daríamos por terminado la explicación de este video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Gracias.